Muy buenas noches, soy Gonzalo Prialé, esto es 4 a la N y en diciembre del 2020 la administración Sagasti derogó la exitosa ley de promoción agraria promulgada en 2001. Bajo esta ley, Perú se acercó a la categoría de potencia agroexportadora mundial. Se crearon más de 1 millón de empleos formales bien remunerados. Y con solo 5% de las tierras dedicadas a la agricultura en el país, las empresas lograron exportar casi 10.000 millones de dólares en el 2023, pese a las adversidades del clima. Hoy veremos, tras 3 años de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, cómo se ha visto afectado el sector agroexportador y analizaremos qué se necesita para reactivar la agroexportación y el sector agrario en general en el 2024. Esta noche me acompañan Gabriel Amaro, presidente de AGAP, Ismael Benavides, economista, exministro de Agricultura, y César Pesquiera, empresario y presidente de ProCitrus. Muy buenas noches, Gabriel, Ismael y César. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Gonzalo. Un gusto que estén aquí. Ismael, ¿qué cambios trajo la nueva ley 31.110 y qué efectos ha tenido? Bueno, la exitosa ley 27360 que se dio a finales del gobierno del presidente Fujimori fue la que realmente lanzó la agroexportación en el Perú y que nos ha llevado a tener 250.000 hectáreas o un poco más de productos de agroexportación, hoy día prestigiados en el mundo, con presencia en muchos países y generando, como mencionaste, gran cantidad de empleo, en innovación tecnológica, incorporación de técnicas mundiales, de Israel, de Chile, de España, de muchas partes del mundo, de los Estados Unidos, y la ley que dio el gobierno de Sagasti en el año 2020 efectivamente paralizó toda la inversión en el campo. Primero porque cambió las reglas del juego de un negocio que necesita largo aliento, porque las plantaciones de agroexportación tienen largos periodos de maduración y largos periodos de vida, y generó una serie de sobrecostos para el agro, tanto en lo laboral como en lo administrativo, y finalmente cambió el régimen tributario, que era un régimen promocional y necesario para una actividad como la agricultura, pues gran parte de la inversión, a diferencia de la industria y otras actividades, es en tierra, y la tierra no se deprecia, más bien se revaloriza, y cuando gran parte de tu capital está en tierra, evidentemente no tienen los beneficios tributarios de deducirlo como gasto. Ese es un tema un poco técnico, pero afecta los flujos de caja de las empresas fuertemente al haberle cambiado el régimen tributario. Gabriel, ¿qué fue lo malo y lo bueno de la gestión gubernamental sectorial el 2023? A ver, fue un año, para empezar, muy difícil para todo el país. Empezó mal, porque empezó producto, el año pasado, empezó producto de un golpe de Estado, de un gobierno nefasto para el país, como el gobierno de Castillo, y empezó con bloqueos de carreteras, con fallecidos, ¿no? Con las fuerzas del orden atacadas, ¿no? Y con un discurso ideologizado completamente, ¿no? Que no pensaba en el desarrollo del país. Paralizó a nuestro sector, fue muy golpeado, no solamente para lo que es agricultura de exportación, sino agricultura local. Nuestro cálculo es que se perdieron de agroexportación unos 300 millones de dólares esos 2 meses, o sea, en diciembre de 2022 y enero de 2023. Y además nos trajo una pésima imagen a un país que es un proveedor seguro de alimentos en el mundo y que ha conquistado todos los continentes, más de 150 países del mundo donde llegan nuestros productos, ¿no? Empezó mal, pero no fue producto, digamos, del gobierno actual, sino de las circunstancias, ¿no?, en que nace el gobierno. Y cómo dejaron además
un país en donde la institucionalidad pública la destruyeron. Las instituciones los destruyeron totalmente, casi todas las instituciones. Entonces, recuperar ese dinamismo, ese manejo de país, tener un objetivo de país de política pública ha sido muy difícil. Hasta ahora no se sabe no se tiene muy claro como país en su conjunto cuál es el objetivo. Si no ya se hubieran hecho los cambios, si no hubiéramos terminado en una recesión terrible como terminamos el año pasado. El año pasado terminamos con decrecimiento de 0.55%, decrecimiento de la agricultura de menos 3%, ¿no? Pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo en la agricultura formal. Entonces es un drama lo que ha pasado en el sector agrario. Ha habido cosas buenas, en el sentido, por ejemplo, de que ha tenido buena ejecución presupuestal, a pesar de todo lo que hemos dicho. Ha habido cosas malas también, como el Niño, que no depende ni del gobierno, ni de los agricultores, ni de la sociedad, sino es un tema climatológico. Y además las circunstancias globales que no han sido de la mejor para los mercados, ¿no? Todo eso ha afectado a este sector. Sin embargo, se pudo haber hecho mucho. Nosotros como AGAP planteamos en julio del año pasado un paquete de normas para reactivar el sector agrario, ¿no? El Ministerio de Economía fue el único ministerio que ayudó y nos ayudó con una norma que hoy día está vigente, recién está activándose, y el Congreso apoyó en 2 normas, pero son 3 normas de un paquete de varias normas que tienen que salir para este tema coyuntural que está muy difícil, ¿no?, en el sector agrario. Bueno, más adelante vamos a entrar en más detalles. César, una pregunta. ¿El año pasado fue igual de malo para todo tipo de producción agroexportadora o hubo diferencias y también entre el sur, el norte? ¿Cómo fue el año? Voy a tratar de responder bajo diferentes conceptos. Uno es de la experiencia propia que tengo yo como agricultor, manejo un fondo en la zona sur, y 2 como Procitrus, como presidente de un gremio de productores de cítricos, que en su mayoría son medianos o pequeños productores, no son tanto grandes productores los que están asociados a nuestro gremio. En el tema de los cítricos del Perú, nosotros venimos ya con tal vez 3 años complicados, uno detrás de otro. Tanto es así que en cítricos hemos venido creciendo en exportaciones hasta la derogatoria de la ley 27360. Luego las inversiones se detuvieron y los problemas que hubieron a raíz de la pandemia, a raíz de la disrupción logística con el encarecimiento de los fletes navieros, a raíz de la guerra de Ucrania con Rusia, con también el encarecimiento de los insumos, etcétera, y adicionalmente, gracias a la nueva ley 31110 con los sobrecostos que han significado para el productor citrícola, ¿no?, nos restó muchísimo los márgenes de rentabilidad de los cultivos. Tanto es así que en los últimos 2 años ha habido una retracción en la oferta exportable de citrícola peruana. Hemos retrocedido del 2021 al 2022 en cerca de 3%, siendo en mandarinas un retroceso del 8%, y del 2022 al 2023 de cerca de 2, casi 3% más. O sea, venimos reduciendo las exportaciones. En base a lo que comentábamos, pérdida de rentabilidad, decisiones de algunos productores de decir mi negocio no sigue caminando y tengo que eliminar áreas. Quien habla está eliminando en el fondo que tiene a cargo una área importante de cítricos. Y en el valle de Chincha, entre Chincha y Cañete, se hablan ya de eliminación de cerca de 300 a 400 hectáreas de cítricos, principalmente mandarinas, ¿no? Entonces ha sido complicado, no es fácil. A esto se suman los eventos climáticos, como el Yaku del año pasado, el fenómeno del Niño también, que nos dio un invierno más caliente y que ha hecho que las producciones que se prevén para el 2024 en cítricos no vayan a ser de las mejores tampoco. Entonces se requieren acciones de parte del gobierno también para mejorar estas cosas. Bueno, Gabriel, Maje Sihuas 2 fue concesionado el 2010 y se paralizó. Su reinicio permitirá culminar las obras de irrigación y generará cerca de 40.000 nuevas hectáreas de cultivo. Hay un arbitraje en curso. ¿Cuáles son los principales obstáculos y problemas que enfrenta el proyecto Majes? ¿Quién está a cargo, el gobierno regional de Arequipa o el gobierno central? Bueno, hasta donde sea el gobierno regional, ¿no? Yo creo que eso tiene que pasar al gobierno nacional para el destrave. Porque el gobierno regional no está a la altura del... Bueno, todas las demoras que han habido por las adendas
durante las gestiones diversas de los gobiernos regionales han llevado a que finalmente se paralice el proyecto. Ahora, el proyecto tiene varios contratiempos. Ya ha entrado una etapa ya de cancelación de la concesión y tiene que buscarse una fórmula para poder encontrar otro que pueda continuar con la obra, porque no puede ser que la obra se resienta por un tema o político o legal, ¿no? Si no, va a ser un elefante blanco que puede estar ahí dormido 20, 30 años más. Y lo peor es lo que está perdiendo el país, no solamente Arequipa. O sea, son cientos de miles de empleos que estás perdiendo, miles de millones de dólares de exportaciones que estarías perdiendo, dinamismo de toda la economía, las cadenas de valor que tiene el sector agrario, todo lo estarías perdiendo, ¿no? Hay algunas fórmulas que se están manejando para ver si se puede rescatar el proyecto, pero no solamente es Maje Siguas 2. Maje Siguas 1 tiene un problema también en la infraestructura, que también tiene que ser parte de lo que tiene que corregirse y arreglarse, ¿no? Ahora, es un proyecto que va a dinamizar toda la zona sur, no solamente los 38.000, 40.000 hectáreas que mencionas, sino va a arrastrar a Majes 1 cuando se termine y va a arrastrar una serie de áreas aledañas. O sea, va a dinamizar realmente Arequipa y toda la zona sur. Y estamos hablando no solamente de la parte agraria, estamos hablando de temas de puertos, de servicios, de transporte, empleo de todo tipo, ¿no? O sea, es un proyecto sumamente importante y que yo creo que el gobierno tiene que poner el foco en él para resolverlo, porque le toca resolverlo. Ahora, hablando de Maje Siguas 2, me gustaría comentarte Maje Siguas 1 Chavimochic 3 rápido, lo tiene, para después, porque es bien importante hablar sobre ese proyecto, ¿no? Claro. Justamente, hablando de Chavimochic 3, este proyecto demanda una inversión de cerca de 750 millones de dólares. Quedó paralizado hace como 7 años y comprende la culminación de la presa de Palo Redondo, que se quedó a, creo que el avance es de más del 50%, 70, 80 por ahí. Y la implementación del llamado Canal Madre más su operación y mantenimiento. Tras un arbitraje se declaró la caducidad anticipada del contrato de concesión y desde julio del 2020 el Ministerio de Agricultura administra la tercera etapa. Ismael, ¿qué opinas del contrato o del acuerdo de gobierno a gobierno celebrado con Canadá para culminar la presa de Palo Redondo? Por otro lado, ¿encuentras problemático que el Canal Madre quede a cargo del gobierno regional? ¿Y quién sería a cargo de la operación y el mantenimiento? Mira, a ver, para completar lo de Majes, te quiero hacer algunos comentarios porque yo creo que políticamente es muy importante para el Perú porque el sur no ha tenido los beneficios de la agroexportación que ha tenido el norte. Y una vez que se instala una área agroexportadora en el sur, yo creo que va a ser ejemplo para hacer otras cosas y para generar empleo, todas las cosas que ha mencionado Gabriel, pero el tema, yo fui presidente del Comité Pro Agua de Proinversión que dio la buena pro en el año 2010 y ha tenido una serie de problemas desde los cusqueños que se opusieron y llevó un juicio hasta el Tribunal Constitucional que demoró 5 o 6 años, pero después el gobierno regional ha sido incapaz de tomar decisiones porque se discutía si se debería repartir en 5 hectáreas o en lotes de 250 hectáreas, etc. Entonces, sí es importante que regrese al gobierno central. Yo creo que lo que ha ocurrido en Chavimochic, al pasarlo al gobierno central y que tome la decisión el Ministerio de Agricultura, junto con el Premierato, de hacer un acuerdo gobierno a gobierno, ha sido una salida y lo importante es que el proyecto va a ir adelante. No sé si el tema de gobierno a gobierno es lo mejor, pero es una solución. Y pero creo que es la menor parte de la obra, ¿no? El Canal Madre es una obra mayor. Sí, efectivamente, pero el gobierno regional viene administrando la etapa 1 y 2 de Chavimochic sin problema y tiene agentes profesionales, creo que Carlos Pagador, que fue jefe de Lana, está jefe de Chavimochic. Entonces, yo diría que... no es el caso de
No es el caso de Majes, Sí. ya hay una experiencia, conocimientos adquiridos y hay una asociación de agricultores ya instalados en Chavimochic 1 y 2 y que es fuerte y evidentemente exige un buen manejo y creo que yo no soy pesimista que lo maneje el gobierno regional, al contrario, creo que va a ser positivo. Y un pronóstico en términos de cuántos años crees que demorará ver la luz esos Majes y Chavimochic, aunque es futurismo, pero... Bueno, yo creo que habiendo firmado un acuerdo en Chavimochic con el gobierno de Canadá, no deberían haber problemas, siempre y cuando haya acuerdos sobre cómo se manejan los avances de obra, los desembolsos, pero el costo lo va a asumir el gobierno peruano. Entonces, no vaya a ocurrir como en el aeropuerto de Chinchero, que por discrepancias en las valorizaciones y cómo se hacen los desembolsos se ha paralizado. Por eso digo, siempre y cuando funcione bien todo ese aspecto operativo, no debería haber problemas, ¿no? En Majes sí tienen que volver bueno, el país va a tener que enfrentar el arbitraje en el CIADI, pero en paralelo pues se debería empezar a buscar un esquema de repente semejante a Chavimochic o algo parecido, porque eso ya también tiene financiamiento de la CAF, que podría revivirse y lograr hacerse en un periodo no muy largo, porque ya hay obras avanzadas en el caso de Majes. Hay una tuneladora que se llevó, se han avanzado en los túneles, de manera que puede hacerse en unos 2-3 años. Bueno, ojalá que ocurra, ¿no? César, ¿tú dirías que el principal problema de la agroexportación es la regulación? Yo creo que la regulación es parte importante y una buena regulación, como se tuvo con la ley anterior agraria, hace atractivo el país para nuevas inversiones. No solamente nuevas inversiones que puedan venir al exterior, sino nuevas inversiones de capitales peruanos. Acordémonos cuando sale elegido el presidente Castillo, mucho capital peruano se fue del país. No sé si me equivoco, a lo mejor Ismael tiene la cifra más exacta, yo creo que fue como 20.000 o 30.000 millones de dólares. Cerca de 20.000 millones de dólares que se fueron del país. Sí. Entonces imagínate ese potencial de dinero que pudo haber sido destinado a nuevas inversiones, y qué mejor que un sector que ha demostrado ser fiable y bueno en su desarrollo durante 25 años hasta el 2020. Entonces tenemos que devolverle esas particularidades al sector. Tenemos que corregir aquellas cosas que la ley 31.110 no las tienen bien, ¿no? Y devolver el carácter promotor para atraer nuevamente las inversiones. Bueno, y para terminar este bloque, antes de ir a la pausa, entiendo que en el caso de Chavimochic, en el acuerdo de gobierno a gobierno, la contraparte peruana va a ser el Ministerio de Agricultura. Estamos viendo que en Chinchero el problema que surge es que la parte peruana, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no ata ni desata y pasan los años y no resuelve las cosas, y bueno, ya se produjo un atraso que ni siquiera terminan de reconocerlo. Ojalá que esto no ocurra con el sector agricultura. Por lo que te escuché comentar, de repente el gobierno regional está mejor posicionado que el ministerio para manejar un proyecto de este tipo, pero naturalmente en acuerdos de gobierno a gobierno creo que prevalece el sector. Sí, no sería malo, sería bueno que lo tenga el Ministerio de Economía, porque estás hablando de temas de dinero fundamentalmente. Entonces, siempre y cuando puede ser el sector que apruebe las valorizaciones y el Ministerio de Economía que maneje la parte financiera también. Podría ser, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Ismael, se aprobaron cambios a la ley forestal y de fauna silvestre que despiertan polémica. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo estoy de acuerdo con los cambios. Yo creo que
es absurda la posición de ONGs ambientalistas que son como el perro del hortelano, no comen ni dejan comer. Hay zonas amplias deforestadas en la selva que pueden recuperarse tanto para la agricultura como para reforestación. Entonces esa posición de no se puede dar en propiedad, lo único que va a generar es mayor informalidad. Va a haber más invasiones, va a haber más áreas deforestadas. Aunque si tú consolidas propiedad en esas áreas deforestadas, das títulos de propiedad, por un lado va a haber inversión, porque está asegurada la propiedad de la tierra, y por otro lado se va a ir creando un mercado de tierras que va a ir permitiendo que las personas que tengan sus propiedades en orden puedan tener un valor de mercado y disponer de ellas si es necesario o hipotecarlas para hacer una inversión. Entonces creo que ese cambio es importante. Lo que el Estado tiene que cuidar es que no se depreden más áreas en las zonas sensibles y que estas zonas que se van a titular y va a permitir inversión cumplan con sus compromisos con el Estado. Y creo que eso va a generar bienestar, va a generar las posibilidades de desarrollar forestería, desarrollar productos que ya se han probado en la Amazonía, como cacao, como café, como piña, cítricos, etc. Entonces creo que la ley es buena a pesar de toda la oposición que le están haciendo. Y evidentemente han tratado de sembrar en la opinión pública una imagen negativa de la misma, pero yo creo que el gobierno ha hecho bien en promulgarla y ahora obviamente cada parte tiene que hacer su trabajo, la parte privada que va a invertir y el Estado que tiene que proteger a la selva amazónica, ¿no? ¿Y por qué es que en Chile han tenido tremendo desarrollo forestal y acá en el Perú no hemos ni siquiera comenzado? Bueno, es que las ONGs que se han creado alrededor de la Amazonía, que es supuestamente el pulmón de la humanidad y qué sé yo, han adoptado posiciones rígidas e intransigentes. Yo he hablado con gente como el señor Pulgar Vidal, que hoy día tiene un puesto importante en la COP, diciéndole, las áreas deforestadas mejor que se cultiven o se reforesten, como en Chile. Pero no, la posición es, hay que dejar que el monte vuelva a crecer y tengamos nuevamente árboles nativos ahí. Bueno, eso va a tomar 100, 200 años. Entonces, si hubiéramos tomado la decisión de permitir una reforestación ordenada, hoy tendríamos, y obviamente con los incentivos tributarios, porque Chile se le dieron incentivos tributarios, porque son inversiones, plantaciones que toman 20 años o más en desarrollarse, hubiéramos tenido ya una actividad forestal importante. Creo que ahí ha habido unos errores de políticas y de intervención otra vez de las ONGs que no lo han permitido, ¿no? César, ¿cuánto afecta la toma de carreteras la economía de las agroexportaciones? Es una pregunta que se responde por varias aristas. ¿Cuánto afecta en cuanto a las ventas y la producción de los productores y los empresarios? Muchísimo. Las tomas de carreteras de la última vez, fue el año pasado, si no me equivoco, se hablan, me corrige Gabriel, 300 millones de dólares, ¿no? En un lapso de 18 días. 21 días. 21 días, sí. Entonces el impacto es muy, muy fuerte. Pero no solamente hay que ver el impacto de cuánto es la pérdida en la producción que pudo haber sido exportada, sino cuánto se perdieron en puestos de trabajo, cuánta gente se quedó sin ir a laborar, cuánta gente no cobró, ¿no? Entonces el impacto es fuertísimo y una de las cosas que tiene que hacerse para lograr devolverle al país el atractivo para nuevas inversiones es justamente eso: seguridad ciudadana, seguridad jurídica, reglas de juego claras. O sea, se necesita eso. Lo hemos perdido, lo estamos perdiendo. ¿Y cómo se explica la falta de autoridad para restablecer el orden en esos casos?
No ayuda mucho lo que hemos vivido en los últimos gobiernos, ¿no? O sea, creo que hemos tenido 6 presidentes en muy corto tiempo, entonces eso te genera un clima absolutamente inestable, no hay nadie que tenga el don de mando, el que ordene al país, ¿no? En el tema de materia de seguridad y todo lo demás, ¿no? La policía también, que no está tal vez bien implementada, ni está bien respaldada por el gobierno central, ni por los gobiernos regionales ni locales. Entonces una policía no bien armada, no bien cuidada, no bien respaldada, no va a querer o no va a poder hacer las cosas como debieran hacerse, ¿no? Y el otro lado es que se le deja el terreno muy abierto a las ONGs de corte izquierdista que a través de mentiras asustan a la población para que se levanten contra algo que más bien ha sido muy beneficioso para el desarrollo de todos ellos y de todos nosotros, en general, el país. Gabriel, ¿qué propuestas ha presentado AGAP para la reactivación del sector? Mira, en julio, antes del discurso de la presidenta, la primera semana de julio, presentamos formalmente al gobierno todo un paquete de normas que tenían que ver varios aspectos, ¿no? En aspectos financieros, por ejemplo, que salió lo del DEU de Impulsa Mi Perú, por ejemplo, para todos los sectores, no solamente para el sector agrario. Pero no se está desembolsando, ¿no? Ha habido problemas, parece que recién en febrero comenzaron con las subastas y recién algunos bancos Pero se han subastado 7.000 millones de 15.000 millones. Sí, pero no fluye. No fluye porque hay poca información, los bancos no están dando mucha información, por lo menos hasta hace pocos días los productores no podían acceder a los créditos, ¿no? Pero es parte de la operatividad. No se ha cobrado toda la cartera anterior y entonces los bancos tal vez, no sé, tal vez les gustaría prestar nueva plata para cobrar la antigua y eso al menos no le va a parecer interesante. No, son sistemas distintos. No son la misma. No, uno era reactiva, esto está en el marco del no plan. Están hermanados. No, pero sí hay condiciones, ¿ah? Hay condiciones para hacer el préstamo, evidentemente, porque el Estado tiene que garantizar esos préstamos. En eso radica el impulso financiero, ¿no? Pero también hemos presentado normas que tienen que ver con temas tributarios, normas que tienen que ver con temas de mejora, de aclarar puntos en materia laboral sin afectar los derechos laborales, evidentemente, entre otros, ¿no? Que iban a generar todo un impulso al sector. Hay una norma, por ejemplo, que era un apoyo a la contratación, que supuestamente salió con la ley textil que se aprobó el año pasado en el Congreso. Sin embargo, la fórmula que se aprobó, nosotros le alertamos al gobierno y al Congreso de que no se adapta al sector agrario, por la mecánica y por la forma de contratación, que es una norma más bien para el sector textil. Y lo que hemos quedado con el ministro, quedamos con el anterior ministro y con el Congreso, es que vamos a proponer una nueva norma ya particular para el sector. O sea, normas de ese tipo que lo que hacen es mejorar de alguna manera la situación coyuntural del sector y que nos va a acompañar por este año y probablemente por el siguiente en vista del impacto negativo que ha tenido la situación el año pasado. Pero esto es una parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? La parte más importante, que esto es inmediato, que buscaba redinamizar el sector, porque las empresas están muy golpeadas, tienen bajos márgenes, han perdido en precio, han perdido en productividad, han tenido que despedir personal, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos pequeños han tenido que pasar a la informalidad también, ¿no? Que antes generaban empleo. Esa es una parte coyuntural, que hay que hacerla rápido, ¿no? No tomar decisiones de aquí a 6 meses o a de 8 meses. Debería haberse aprobado esto en julio, agosto, y no se aprobó. Pero el otro tema es el tema estructural. Y el tema estructural es que necesitamos una ley agraria promotora del sector. ¿Para qué? Para darle sostenibilidad a la agricultura moderna y pueda seguir desarrollando y reinvirtiendo, para traer nueva inversión, pero sobre todo para poder incorporar rápidamente a la agricultura moderna estos 2 millones de pequeños agricultores familiares. Para que te hagas una idea, algunos no creen que sea factible, pero los estados tienen que dar, en este caso de Perú, incentivos para que esto ocurra, de los que saben y tienen el mercado a los que no saben. Y sin incentivos va a ser imposible, y si una ley marco agraria va a ser imposible. El 90% de las cadenas productivas modernas hoy en día, por lo menos, es pequeña agricultura menor de 5 hectáreas, para que veas. O sea, sí se puede hacer. Lo que pasa es que tenemos que acelerar ese proceso y generar las políticas públicas adecuadas. Y eso se tiene que hacer ya.
porque las inversiones no van a venir apenas apruebe la ley. Tiene que haber un periodo de confianza, de adaptación, de reglamentación, digamos, adecuada, y de avanzar en otros aspectos también, no solamente en el tema de la nueva ley. Esta ley nueva se tiene que hacer desde la necesidad del productor y la empresa agraria, no como la 31.110 que surgió desde un aspecto populista, político e ideológico. Por eso no nos sirve como agricultores, como empresarios agrarios, agroexportadores y agroindustriales, no funciona en el sector. Y solo para cerrar, Gonzalo, la OSD en 2016, y es importante mencionarlo, dijo en una reunión de ministros de Agricultura que el sector agrario es un sector que tiene que ser tratado de una manera diferenciada, porque está soporta una serie de riesgos que no tiene otro sector económico, y por la importancia estratégica y esencial que tiene para los países. Y eso se le ha quitado a la regulación agraria peruana. Hay que recuperarlo. César, ¿tú qué medidas de las varias mencionadas o cuáles otras consideras claves para reactivar las inversiones en tu sector? Mira, lo principal que ha perdido el país para poder atraer las inversiones, lo primero que ha perdido es la confianza de aquella persona que va a invertir en el agro en el Perú. Y hablo del empresario, que puede ser empresario pequeño de menos de 5 hectáreas, empresario mediano, empresario grande. La confianza la pierden todos. Yo te cuento un caso. En la campaña pasada de Paltos, hay una empresa en Chincha que se llama Corporación Frutícola de Chincha, que agrupa a varios pequeños productores y los incorpora dentro de sus canales de exportación para que logren sacar sus productos y se exporten. Y había un pequeño agricultor que tenía 1 hectárea. Y tú sabes que la actividad agrícola dura 1 año. Es 1 año que tú pasas invirtiendo dinero, tiempo y esfuerzo para sacar tu cosecha. Bueno, resulta que una semana antes de la fecha prevista de su cosecha, entraron y le robaron todo. Entonces, se le tiene que devolver la confianza en el marco jurídico para que las inversiones lleguen, se tiene que dar o devolver la seguridad para que la gente esté tranquila de que nadie va a llegar una noche a robarle todo lo que ha sido el esfuerzo de 1 año, y se tiene que devolver el carácter promotor a la ley, mejorar las condiciones laborales, o sea, en este tema de la ley 31.110, donde pusieron el famoso bono beta, ¿no?, que tal vez detrás de eso estaba pues la gran idea de mejorar la remuneración del trabajador agrario. Bueno, eso fue sí y no. ¿En qué consiste el bono beta? El bono beta en realidad es un gravamen, es un bono adicional sobre la remuneración mínima vital, ¿no?, que es del 30%, y es indexada. O sea, si el día de mañana el gobierno dice vamos a aumentar la remuneración mínima vital, el bono beta va a aumentar proporcionalmente, porque está indexada, no es un monto fijo en soles, sino fue indexado, un 30% sobre la RMB. Pero ¿qué sucede? Si bien tú perseguías que las personas ganaran un poco más a través de un bono beta, el efecto es totalmente contrario. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. Una, que muchos de los cultivos tienen posibilidades de incorporarse la mayor tecnología y tecnificarlos. Te menciono como ejemplo solo uno, el caso de la cosecha en paltas. La cosecha en paltas se solía hacer hasta la ley anterior básicamente a mano. Y un trabajador del campo, para un campo que tenía una buena producción, podía cosechar 400, 500 kilos por jornada diaria. Se incorporaron a través de inversión unos equipos, que son unas plataformas elevadas, ¿no?, para lograr mejorar la productividad de las personas. Entonces, hoy día la misma persona, en lugar de cosechar 500 kilos, si tiene la habilidad suficiente, puede lograr sacar 2.000, 2.500 hasta 2.800 kilos por jornada. Eso significa que una cosecha de 70 toneladas, en lugar de hacerla con 150 personas que lo hacías antes, la puedes lograr con 35 personas. Naturalmente, esa tecnología viene de la mano con lo que siempre hemos hecho en el campo. Ismael es consciente por los campos de uva que ha manejado cuánto tiempo. Nosotros siempre hemos acostumbrado en las labores determinadas de entregar bonos a los cosechadores o a los trabajadores. Bonos libres. O sea, bonos que les permite, bonos de productividad que les permitía sacar mucho más, pero bastante mucho más que una RMB. O sea, no era realmente necesario meter en una ley un bono beta, porque recibían mucho más. Entonces, ¿qué ha pasado hoy día que hay un bono beta? Como ha bajado la rentabilidad del negocio completo, ¿no?, y hoy día estás premiando al eficiente tan igual como al ineficiente a través de un bono dado por ley, entonces tú los bonos que tenías establecidos los reduces, porque no te dan negocio.
¿no? E incorporas maquinaria con la idea de tener menor cantidad de personal, ¿no? A ese personal que es menor, obviamente le vas a dar bonificaciones para que gane incluso más, pero estás yendo en contra de lo que es el espíritu de una ley que promocione generación de empleo, ¿no? Sí, pues este proteccionismo que Es un predomina proteccionismo mal entendido, trae ¿no? efectos completamente contrarios. Sí, Así es. Y son además populismo. así es. Mira, nosotros competimos en el mundo. O sea, nosotros competimos con Chile, con Argentina, con Sudáfrica, con Australia, todos los países del hemisferio sur que producen a la misma vez que nosotros. Encima estamos a días del mercado, o sea, a 17, 20 días de Estados Unidos, a 25, 30 días de Europa, 30, 35 días de la China. Entonces tenemos que... algunas veces con mayor cantidad de días respecto a nuestros competidores, Así es. que nos así hace más es. caro el proceso. Entonces tenemos que ser competitivos. O sea, lo único que han hecho estas normas últimas, la sobreregulación, la falta de infraestructura, lo único que han hecho es encarecer la producción y hacernos menos competitivos, hacer que los negocios sean menos atractivos y por supuesto atraer menos inversión, y menos inversión es menos empleo. Entonces es una falta de entender este negocio. Y las cifras son engañosas, porque dices, exportaron 10.000 millones de dólares, pero esas son plantaciones que se han hecho hace tiempo y que están ahora entrando en plena producción. Pero las empresas han sido muy golpeadas. Primero la ley, esta malhadada Sagasti. Segundo, la pandemia. La pandemia que hizo que los fletes crecieran 120%. Tercero, la guerra de Rusia con Ucrania, los fertilizantes aumentaron 200, 300%, igualmente los plaguicidas. Encima nos cae Castillo con la amenaza de la segunda reforma agraria. Entonces, todos estos factores han hecho que las empresas se coman su capital de trabajo y los márgenes se han reducido. Sí, más y hoy subió día, el costo del crédito subió también un montón. y así es, y hoy día tú vas a los bancos y el sector agrario está prácticamente en la lista negra. Ismael, tenemos un par de minutos antes del corte y quería preguntarte algo más bien del pequeño agro, no del Perú profundo, digamos. Tú has sido ministro de Agricultura, así que este tema lo debes tener bien claro. Millones de peruanos y sus familias dependen del agro para subsistir. ¿Qué medidas servirían para reactivar el agro en general y a la pequeña agricultura que produce alimentos para los peruanos? Bueno, ahí el rol del Estado es muy importante. El Estado pues tiene que apoyar con asistencia técnica, con apoyo a entrar mejor, a llegar mejor a los mercados, dar los incentivos necesarios para que hayan cadenas productivas y asociatividad. Hay varias cosas que se pueden hacer que necesitan la intervención del Estado. Como Gabriel mencionó, por ejemplo, las cadenas productivas se han venido desarrollando. Una es la cadena productiva de la palta, por ejemplo, que casi ha crecido naturalmente y hoy día una gran parte de la palta que se produce y exporta en el Perú es de pequeños agricultores. Lo que necesitan es asistencia técnica para que tengan mejor calidad de fruta, para tener mayor productividad y por supuesto infraestructura para que puedan llevar sus productos al mercado, caminos rurales y todo lo demás. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene un gran rol que hacer. También ayudarlos a identificar qué cultivos pueden tener para añadir mayor valor. La agricultura moderna en el Perú se ha desarrollado por puramente esfuerzo privado. El Estado prácticamente no ha hecho nada, excepto quizás la infraestructura en algunos sitios, en el norte. El INIA, por ejemplo, no ha hecho ninguna investigación en nuevas variedades de uvas, de cítricos y qué sé yo, que se adapten al Perú. Usted podría dedicarse, por ejemplo,
de repente voy a decir una tontera, pero si las flores y los arándanos se dan muy bien en Huaraz, ¿por qué no se van a dar muy bien en el Valle del Mantaro? Entonces, ese tipo de cosas falta hacer, prueba y error, para que se identifiquen los productos que podrían entrar en cadenas productivas, que es la mejor forma de ayudar a los productores a tener productos de mayor valor. Por supuesto, hay temas como la papa, que es un tema complejo, porque hay 3 millones de agricultores de papa en la sierra que tienen rendimientos muy bajos, que tienen que están en manos de los camioneros que les llevan la papa al mercado, reciben muy poco del valor de su producto. Y esa gente se le tiene que ayudar con nuevas variedades de papa, con resistente pues a la rancha, a la roya, a todas las cosas que tiene la papa, que hay, pero el Estado pues no, y los gobiernos regionales, que además han burocratizado las oficinas agrarias, no están haciendo lo que tienen que hacer para ayudar al pequeño agricultor. O sea, el Estado no está cumpliendo su papel. Para nada. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Gabriel, en la sierra o en el Braem, por ejemplo, la diversidad de ecosistemas y de climas permitiría desarrollar superfoods o nuevos productos de agroexportación, aunque claro, implica un reto logístico y de acceso. Además toma tiempo, pero también tenemos 20 años de una excelente ley y miren los grandes resultados, así que esto no es café instantáneo. ¿Se podría ampliar los alcances de la ley y fomentar las inversiones en otras partes del territorio nacional, al otro lado de los Andes? Totalmente, pero no ampliar los alcances de la ley, hay que cambiar la ley, porque esta ley no ha sido hecha no ha sido construida viendo la necesidad del productor o de la empresa agraria, agroexportadora, agroindustrial. Entonces hay que cambiar la ley, está mal estructurada, ¿no? Y siempre digo, además que es importante, cuidando los derechos laborales, que es bien importante, ¿no? Si es factible, hay que recuperar el carácter promotor. Ya la agricultura moderna, que nació en Ica, digamos, en la costa y se extendió por la costa por diferentes proyectos de irrigación, ha comenzado a entrar a la sierra y a entrar no empresas solas, sino en asociación con pequeños agricultores. Te voy a poner un ejemplo. Yo el año pasado, creo que en julio, agosto, estuve en un congreso que hizo el gobierno regional de Ayacucho, en donde un congreso de pequeños agricultores que estaban sembrando palta. Estaba el SENASA, el gobierno regional, Midagri, hasta el MINCETUR, me acuerdo, y ahí decía el SENASA que había como 2.000 hectáreas de palta, de pequeños agricultores, y el gobierno regional le corrigió, hay 6.000 de pequeños agricultores. Miren el potencial. Bueno, no solamente palta o superfood, están los arándanos, en Cará se da muy bien, en otras zonas, están los nuevos cultivos que podrían darse, cereza que se está probando, tenemos el jengibre peruano que sale de la selva central, ¿no? En zonas muy difíciles, pero ahora somos el tercer productor global de jengibre, exportador, con un jengibre muy bueno, todo es pequeña agricultura. Claro, pero ya esa agricultura sin los incentivos de una ley promotora. Imagínate tú si logramos recuperar una ley que incentive esta asociatividad del pequeño con el moderno, acelere ese proceso de incorporación y ayude a un tema que ha dicho muy bien Ismael, que es todo el tema de investigación, generar estos ecosistemas de investigación para el sector que son importantísimos y tiene que acompañar la industria, porque todo evoluciona, los mercados evolucionan, los consumidores piden nuevas variedades y nosotros tenemos que estar a la par, porque como dije al comienzo, todas las regiones de Perú tienen un tremendo potencial en agricultura y agricultura moderna. ¿Eres optimista sobre que se podría hacer una transformación? Pero necesitas voluntad política y hacer buena política pública y tener una buena ley marco agrario. Pues esta potencia que ha tenido el Perú para desarrollar agroexportaciones con tanto impulso y éxito, podría replicarse en otras partes del país, ¿no? En todas, ya se está replicando en varias, pero a un ritmo menor y se está perdiendo porque no existe el marco regulatorio adecuado. Yo estuve en el CADE, nos invitaron a hacer una ponencia y nuestro mensaje desde el sector privado
agrario fue el siguiente, ¿no? Imagínate si logramos traer esos 2 millones de pequeños agricultores pobres, familiares, a la agricultura moderna, se van a convertir en clase media. Pero para eso necesitas correctas políticas públicas. Se puede hacer si lo han logrado otros países, ¿no? Mira Almería, España, por ejemplo, 30.000 hectáreas de pequeña agricultura moderna. Hoy día Almería es la despensa de Europa. Nosotros podemos ser la despensa del mundo. Pero hay que tener voluntad política. Y hay que trabajar, como dice la FAO, como dice el World Economic Forum, en los eventos de Davos, el sector público tiene que trabajar de la mano con el sector privado, institucionalizado. En este caso estamos con AGAP, que somos el gremio empresarial agrario que representamos a todo el sector agrario peruano. César, ¿tú eres optimista respecto al 2024? ¿Crees que va a haber un crecimiento? Yo creo que todavía vamos a ver los impactos de los efectos del clima del año pasado. No tanto un yaku, pero sí un invierno caliente que tuvimos. Eso va a afectar en mayor o menor medida la producción de los cultivos en los diferentes lugares. O sea, se habla, por ejemplo, que la zona norte viene con producción un poco más acotada en paltas, ¿no? Sin embargo, la zona sur en paltas más bien viene bien. O sea, yo los campos que veo en Chincha, Ica, Cañete vienen mejor, ¿no? Cítricos lo mismo. En cítricos nosotros tenemos mandarinas tempranas, venimos con 25 o 30% menos de producción, pero hay otras mandarinas que vienen mejor. O sea, no sé si podemos hablar de un 2024 mejor. Empatador puede ser. Yo soy optimista de que va a ser mejor, pero hay que darle tiempo al tiempo y ver cómo se dan las cosas, ¿no? Bueno, ojalá que el buen tiempo permita que la agricultura crezca. Ismael, Fernando Sillones, ex gobernador de Ica y representante del sector agroexportador, afirmó que las aproximadamente 100.000 nuevas hectáreas cultivables que se generarán con Majes, Siguas y Chavimochic 3, dadas las actuales condiciones económicas y la normativa, no van a poder subastarse porque no habría compradores. ¿Qué piensas al respecto? Coincido, porque hacer chacra, hacer campo es bien difícil, de nada. Tomar un pedazo de desierto, ponerlo en condiciones para producir y llevarle el agua es muy costoso. Encima tienes que esperar 2, 3 años o más hasta empezar a ver resultados, con todos los riesgos climáticos, de plagas, de mercados que tiene que enfrentar en el camino. Entonces, Olmos no se vendió en su totalidad para agroexportación, una buena parte se vendió para azúcar. Antes de que se modificara la ley agraria. Hoy con esta ley no es atractivo hacer una nueva inversión en el campo, definitivamente. Los márgenes por ningún lado te dan. Así que por eso Gabriel bien dice que tienen que modificarse la normativa agraria para que esos proyectos puedan ser viables y para que la agricultura en su conjunto pueda volverse más competitiva y seguir entrando a los mercados. Porque no solamente ha sido todo el tema de los costos, los precios también a veces juegan muchas veces en contra tuyo. El arándano empezó como en $12 kilo, y ha bajado hasta $2.50. Entonces, por grandes volúmenes de producción. De manera que los riesgos, las vicisitudes son muy importantes y por eso mismo tienen que haber colchones y márgenes de cierto tamaño para que haya una inversión para enfrentar las épocas difíciles. Entonces, como decían los viejos, chacra y potro que lo haga otro, si no tiene los márgenes. Así es. Gabriel, ¿qué hacer, ya que hablamos del tema, respecto a la derogada ley de promoción agraria? Bueno, lo que hay que hacer... por ejemplo, ¿reponerla? No. Yo creo que todo tiene que evolucionar. Esa ley fue muy buena, pero sin ningún tipo de fundamento real y técnico, y se creó una ley antitécnica, digamos, ideológicamente perfecta para los que lo crearon. Estuvo en la época del señor Sagasti,
la señora Mirta Vázquez era presidenta del Congreso y hay muchos detractores, además del progreso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es una nueva ley. Nosotros tenemos varias propuestas además en ese sentido y lo hemos venido explicando además. Una nueva ley agraria promotora, recuperar ese carácter promotor y además que acelere ese proceso de incorporación de esa pequeña agricultura a la agricultura moderna, ¿no? Eso no tenía, por ejemplo, la anterior, ¿ya? Y que sea una ley pensada para futuro, o sea, digamos, que se apruebe de una vez y que sea de larguísimo plazo. ¿Por qué? Porque las inversiones agrarias, como fue explicado, son de largo plazo. Si queremos que vengan inversiones de afuera, no van a venir por un año, vienen para quedarse. Y esa es la inversión que necesitamos en el país. Y las inversiones locales también buscan segmentos, sectores económicos que tengan seguridad jurídica por un lado y por otro lado que tengan largo plazo para poder generar todos los impactos económicos y sociales que necesitamos en el país, ¿no? Entonces, ¿es factible? Sí, nosotros tenemos propuestas al respecto y yo creo que lo único que se requiere es la decisión política de los que tienen que aprobarlo, tanto el Ejecutivo como el Congreso. Y lo bueno dentro de lo malo es que los números hablan por sí solos. Antes que se apruebe la ley, los números todos eran positivos, había crecimiento en todo sentido, bienestar, regiones con pleno empleo. Hoy día se está perdiendo todo. O sea, ¿quién se iba a imaginar que después de 20 años de crecimiento con la ley de promoción agraria, hoy día, el año pasado habíamos tenido en octubre pérdida de 120.000 empleos formales en la agricultura? Mira, lo ha dicho el presidente del BCR, que ha sido la caída más grave del sector agrario en 30 años. Y eso no es decir cualquier cosa, es grave. O sea, que un gobierno vea que se pierdan 120.000 empleos y no se apure para resolver el problema que está generando esa pérdida, es difícil, ¿no? No se entiende. Yo creo que, acuérdate que hace un mes más o menos nos reunimos con el Premier y él mismo dijo públicamente, después de la reunión que tuvo con nosotros y otros gremios, de que iba a impulsar una agenda promotora de inversión privada agraria. Ya ha pasado un mes, nosotros necesitamos reunirnos cuanto antes porque necesitamos a ver qué es lo que ha hecho en función a lo que le hemos planteado, ¿no? Y qué decisiones van a tomar, ¿no? Han cambiado ministros, pero está bien, pero el país, los ciudadanos, las personas que no tienen empleo, los sectores que no pueden esperar. Y lo peor es los mercados no pueden esperar. O sea, si nosotros no atendemos mercados, lo atienden otros. No estamos solos en el mercado. Bueno, vamos a entrar al tramo final y les quería pedir a ustedes que, empezando contigo, César, hagas un balance de lo conversado hasta ahora, un minuto de Un resumen. balance, yo veo al Perú si se toman las decisiones correctas en cuanto a política pública y darle seguridad ciudadana, mejorar la educación, mejorar la salud de las personas, todo esto de acá. Yo veo al Perú como lo veíamos en el año 2020 cuando se dio la nueva ley agraria de 27.360 días derogada. Lo veo al Perú como si hoy día los 10.000 millones fuesen los 400 o 500 millones que se exportaban en ese momento y que los 10.000 millones en 20 años podrían ser 100.000. ¿Por qué no? Yo soy optimista en ese sentido, pero necesitamos las políticas públicas y el norte correcto para hacer las cosas bien, ¿no? Ismael, en tu única perspectiva de exministro de Economía y de Agricultura, ¿cómo combinarías este enfoque para dar un rumbo a seguir? Mira, yo creo que el desarrollo del sector agrario habla por sí solo. Pasar de exportar hace 25 años $200 millones a tener ahora 10.000 es un tremendo éxito y ser el segundo rubro de exportación del país, pasando largamente a la pesca y otros que lo superaban en su momento. El Perú se ha posicionado muy bien en los mercados internacionales, nuestra fruta ya es respetada, tiene buena calidad, los compradores la conocen, los consumidores también la conocen, de manera que los éxitos alcanzados son muy importantes. Pero los cambios de las reglas del juego, los golpes que hemos recibido en los últimos 3, 4 años, realmente
han cambiado la perspectiva del negocio. Hoy ha dejado de ser un negocio interesante y no es que se pidan grandes rentabilidades, y menos somos mercantilistas, porque como mencioné, nosotros, el sector se ha desarrollado por sí solo dentro de una ley marco muy positiva, pero sin mayor apoyo del Estado en otras cosas. Entonces, creo que si se retorna a un marco normativo positivo, se desregula el sector, se siguen abriendo mercados como se han abierto, las posibilidades son enormes y realmente los volúmenes de producción y exportación pueden continuar creciendo, pero de no hacerlo no va a ser así y probablemente nos quedaremos estancados. Gabriel. Mira, yo veo al país con optimismo, ¿no? Yo sé que hemos pasado 6, 7 años terribles para el país, dramáticos, hemos perdido muchísimo, pero en el sector agrario por lo menos hemos demostrado que el país puede ser una potencia. El sector agrario, creo que en todos los sectores económicos, ¿no? Tenemos todas las condiciones y capacidades para poder desarrollar rápido este sector, e incorporar mucha gente pobre a una clase media por lo menos, ¿ya? Nuevamente, tengo optimismo, nosotros tenemos propuestas para conseguir esos objetivos, pero necesitamos la apertura, las contrapartes gubernamentales o públicas que tengan el mismo optimismo, pero sobre todo acción, que tomen decisiones, que aprueben lo que corresponde de una vez y que confíen en su sector privado. La única manera de salir de la recesión y que haya crecimiento económico es con el sector privado, con la inversión privada. No hay otro camino, ¿no? Entonces yo creo que ese debería ser el objetivo operativo ahorita para el gobierno y para el Congreso. Y por otro lado, tener un objetivo como país. No podemos ir por el mundo como país sin rumbo. Tenemos que buscar el desarrollo y el crecimiento, y para eso tenemos que ser competitivos, tenemos que tener seguridad jurídica, seguridad ciudadana, que el Estado, que tiene un rol de educación, salud, infraestructura, cumpla su rol, ¿no? Pero para eso tenemos que tener confianza mutua entre el sector privado, el sector público y trabajar en conjunto, ¿no? Es interesante porque efectivamente, ¿cómo puede un gobierno generar confianza en el sector privado cuando no confía en el sector privado? Ahí hay un tema que puede superarse sin duda. Bueno, finalmente yo diría, gracias a ustedes, César, Ismael y Gabriel, de escucharlos, bueno, lo que me sale sería decir que, bueno, habría que relanzar la ley de promoción agraria derogada del 2020, actualizándola, poniéndola al día con una visión de 20 o 30 años para adelante, los siguientes 20 o 30 años, y hacerla extensiva a nuevas inversiones privadas en regiones de la Sierra y el Braen, por ejemplo, que pueden convertirse en emporios agroexportadores. Sin duda, el país es bendito por la extraordinaria biodiversidad y el gran potencial de recursos que posee. Así que seamos optimistas, confiemos en nosotros mismos y relancemos al agro peruano. Muy buenas noches y gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, Gonzalo. Gracias. Buenas noches.